Romanos capítulo 3. Vamos a... Ok, creo que ya avanzamos. Lento pero sin sueño, ¿verdad? Lentos pero sin sueño ahí en nuestro estudio del libro de Romanos. Ok, vamos a leer los primeros 8 versículos, hermanos. Vamos a leer los primeros 8 versículos alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así juntos el versículo 8. Ok, dice la escritura, comienzo yo, Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, es así confiar la palabra de Dios. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por palabras y venzas cuando puedes juzgar. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo creería los hombres? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que decimos hagamos males para que vengan bienes? Ok, bien, hermanos, hasta ahí. Hermanos, esta porción de Romanos capítulo 3 es probablemente una de las más difíciles. Y si usted nota, la lectura es complicada. O sea, tenemos una lectura que realmente es complicada. Entonces, bien, vamos a comenzar ahí. Alguien, ayúdame con la introducción, por favor. La siguiente porción que estamos por estudiar presenta los últimos detalles en los que Pablo trata de explicar por qué necesitamos la justicia de Dios. La primera parte, el capítulo 1, del 18 al 32, enseñó que se necesita la justicia de Dios porque los hombres rechazan la verdad de que Dios es creador y a él debe adoración y acción de gracias. La segunda parte, en capítulo 2, versículo 1 al 16, enseñó que se necesita la justicia de Dios porque el juicio de Dios es seguro e inminente hacia todas las personas. La tercera parte enseñó que se necesita la justicia de Dios porque el juicio de Dios se aplicará a todos los hombres sin importar que los judíos son el pueblo de Dios y tienen las promesas de Dios. Entonces, esta última parte causaría muchos conflictos a los lectores y Pablo anticipa sus objeciones para presentarlas y responderlas. Por lo tanto, esta siguiente porción contiene 4 objeciones y sus respuestas. Ok, bien, hermanos, y es lo que estamos diciendo, lo que acabo de... ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Hemos visto en cada una de las partes, ¿verdad? Porque rechazamos, los hombres rechazan la verdad de que Dios es creador y merece adoración. Porque el juicio de Dios es inminente, porque el juicio de Dios se aplicará sin importar que los judíos son el pueblo de Dios. Entonces, especialmente esa última parte, imagínense, les dicen a los judíos, tienes la ley de Dios, pero no lo obedeces. Tienes la circuncisión, pero no lo obedeces. Oh, perdón. Ya, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces los judíos, y aquí viene, pero, entonces los judíos en su mente, imagínense que les están diciendo, la circuncisión que has practicado por siglos no sirve. Las estrictas reglas que has tratado de obedecer no te han ayudado. Entonces ellos tienen muchas, hermanos, en su mente eso causa muchos conflictos. Y entonces van a presentar Pablo, hermanos, y esta es la cosa, para cuando Pablo está escribiendo Romanos, él ya tiene varios años predicando el evangelio. Él ya tiene varios años, hermanos, intentando persuadir a los judíos
del evangelio de Cristo, ¿verdad? Que la salvación ha venido por Cristo. Entonces, Pablo sabe cuáles son las objeciones más comunes. Y entonces, sabiendo Pablo cuáles son las objeciones más comunes, va a presentarlas, ¿verdad? Y las va a contestar. Entonces, aquí, hermanos, el siguiente bosquejo viene del comentario de Romanos de Richard Longenecker, ¿verdad? He usado la nueva traducción viviente en las citas de la Biblia porque traduce con una mejor explicación que Reina Valera. Entonces, y he añadido más explicación en las partes que no son claras. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuáles son las 4 objeciones, ¿ok? La primera pregunta y respuesta están en versículos 1 y 2. En versículos 1 y 2. Ahora, la premisa, hermanos, déjenme leer la premisa. Gentiles y judíos serán juzgados imparcialmente por Dios, sin favoritismos y sin consideración a su etnicidad, de acuerdo a la revelación que han recibido. Porque, dice, ¿verdad? Va a decir capítulo 2, versículos 11 y 12, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y estos versículos resumen todo lo que Pablo dijo al principio. Hermanos, los gentiles van a ser, hermanos, van a ser juzgados por el poco conocimiento que tienen. Y los judíos serán juzgados por el ¿qué? Mucho conocimiento que tienen. Cada uno conforme a lo que se le ha dado. Cada uno conforme a lo que se le ha dado. Y 2, es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, lo cual resume todo lo que Pablo ha escrito en versículos, capítulos 2, 17 al 29. Entonces, aquí está la premisa, ¿verdad? Esto es lo que ha estado explicando Pablo, ¿verdad? Que el juicio va a venir y que el judío no va a ser librado del juicio, aunque tenga la ley de Dios y aunque tenga la ¿qué? La circuncisión. Entonces, hermanos, aquí viene la primera pregunta o la primera objeción. Dirían los judíos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, imagínense, si Pablo les está diciendo que no, entonces los judíos van a decir, pues entonces, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene ser judío? Y miren, la respuesta de Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra, o podríamos traducir los oráculos de Dios. La nueva traducción viviente traduce, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Ok, hay varias explicaciones ahí. Ayúdenme, por favor, en su bosquejo. Primera explicación. Alguien ahí abajo de la respuesta. Primera explicación. Alguien ayúdame a leerlo. En primer lugar o ciertamente. Lo que Pablo está tratando de enfatizar que el aspecto más grande que los judíos han recibido son las puras y exclusivas palabras de Dios. Ok, hermanos, aquí está. Pablo está diciendo, los judíos preguntan, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y Pablo les dice, en la cosa más grandiosa es que ustedes tienen la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, la que salió de su boca, la que su espíritu ha dado. Y por eso la palabra oráculos, hay una explicación abajo. ¿Verdad? La siguiente cita. Alguien ayúdame con la siguiente cita. Sí. La Biblia de las Américas. Los oráculos de Dios, una expresión que Pablo usa aquí solamente. Entre los griegos se pensaba que un dios pronunciaba dichos breves, por ejemplo, las respuestas en lenguas. Un dicho breve y profundo era, por lo tanto, característico de las declaraciones divinas. Con el tiempo, la palabra para un dicho breve pasó a significar un dicho divino, un oráculo. Pablo se está refiriendo al hecho de que Dios ha hablado y que el registro de lo que Dios ha dicho ha sido con Pedro Israel y sobre Israel. Ok, hermanos, esto es grandioso, lo que Pablo está tratando de describir. Los judíos han recibido las verdaderas
únicas y exclusivas palabras de Dios. Hermanos, aunque Dios se ha revelado, y vemos en el libro de Génesis que Dios se reveló a muchas personas, pero a los judíos se les confiaron las meras palabras de Dios. Ahora, hermanos, a lo mejor no sé cómo puedo hacer este énfasis, pero hermanos, las palabras de Dios, no nada más el contenido, los mensajes, las palabras de Dios, las palabras, cada cosa que contiene aquí, cada artículo, cada adjetivo, cada verbo, cada sustantivo, cada preposición, cada conjunción, eso forman las palabras de Dios. Dios usó, hermanos, Dios usó el lenguaje humano dado en palabras, y sus palabras le fueron confiadas única y exclusivamente al pueblo judío. Únicamente el conocimiento de Dios vino en la antigüedad por el pueblo judío. Las palabras de Dios. Ahora, esa palabra oráculos, ¿verdad? Era en Delfos, ahí la explicación del hermano, en Delfos, ¿verdad? Estaba cerca de Corinto. Hermanos, habían como, imagínense que eran como profetisas, ¿verdad? Que si querían, a ver, consúltale cómo nos va a ir, ¿verdad? Entonces, ibas, pagabas al oráculo. Oye, que mi amo quiere, que cómo le va, a ver, bueno, mi amo quiere preguntar que si le va a ir bien en este trabajo o no, que si lo toma o no lo toma. Y le pagaban, y el oráculo hacía todo un show, y de pronto el oráculo entraba en un trance y decía una cosita. Sí, que vaya. Ah, perfecto. Y esa expresión, eran las palabras divinas. Y la gente, hermanos, la gente se entregaba a lo que el oráculo decía. Pablo está diciendo, aquí tenemos las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Dice, eso es una ventaja en muchas, ¿qué? En muchas maneras. Hermanos, ahora, déjenme enfatizar un poquito esto o ilustrar esto. La gente, escuche bien, la gente confía en estas cosas. Va que le dan las cartas. Va y pone inciensos. Agarra cosas de sal. La gente confía en estas cosas. Hermanos, la gente confía en ese tipo de personas. ¿Sufres por amor? Te regreso al ser amado totalmente dominado. Alejo de tu vida todo mal que te atormenta. Ahí está el teléfono. Hermanos, la gente cree eso. La gente paga por eso. ¿Alguien sabe qué es eso? Es un amuleto. Y ahí están poniendo en los carros, en los cuartos eso. ¿Para qué es eso? Para atrapar los sueños. De sueños o pesadillas. Son amuletos de los indígenas. En las cárceles hacen mucho eso. Ahora, hermanos, ¿quién les dijo que eso sirve? ¿Quién dice que los amuletos sirven? ¿Quién dice que las cartas se pueden leer? ¿Quién dice que esas cosas atrapan los sueños? ¿Quién? No, tranquilos. Yo sé de dónde viene eso, pero ¿quién les dijo? ¿Qué certeza tienen que eso en verdad funciona? Su ignorancia es que funciona. Sí, pero mi pregunta es, ¿quién les dijo? A veces es como la tradición de, bueno, es que mi papá, o es que mis abuelos, o es que a mi amigo, a mi vecino, pero nunca lo experimentan. Sí. Pero no tienen ¿qué? No tienen una autoridad de seguridad de que eso va a funcionar. ¿Qué seguridad? ¿Qué confianza tienen que eso va a funcionar? Hermanos, pero ahora, imagínense que traiga eso y cristianícelo. Ahora póngale una cruz. El poder de los amuletos, el poder de todo eso es
desde el principio, del primero que me empezó a hacerlo, ¿Sí? ¿Sí? que creyó en él, y ahí que va de tradición en tradición, que va fortaleciéndose el poder Sí, sí. de creer. Por eso, ahora, bueno, vamos, ya no amuletos, ahora cristianícelo. Es que traigo una cruz. Es lo mismo. Es que, ya, hermanos, yo aquí traigo en mi cartera Juan 3:16 para que me protejan. Yo traigo la Biblia. ¿No? Ahora, hermanos, esta es la cosa, los cristianos también usan amuletos. ¿Se acuerdan una vez que nos dijo el maestro Luke Luna? Tiene una Biblia abierta en la casa. ¿Para qué? Para que aleje los malos espíritus. Déjeme con mucho respeto, ¿verdad? Quieren que el pastor vaya a orar para cualquier cosa. ¿Qué hay especial en la oración del pastor? ¿No es que él está más cerca de Dios? ¿Sí? ¿Dónde dice? ¿Hay algún poder divino del pastor? ¿Dónde dice? Déjame. La gente cree en eso. Aquí va a cambiar mi suerte. ¿Verdad? En la lotería. Hermanos, hay gente que compra la lotería. Pare de sufrir. No, los auxiliares. ¿Ha visto sus iglesias? Lo grande que están. Sí. ¿Ha visto las cosas que venden? Tierra de Israel, agua del río Jordán. Hermanos, ¿quién les dijo que eso sirve? ¿Quién les dijo que funciona? ¿Qué autoridad les garantiza? Es que venimos del catolicismo. El catolicismo, la verdad, yo fui súper católica y me encantaban los santos y todo eso. Entonces, uno cree que hace algo. Entonces, yo tenía como mi guido, mi combo de católica, o sea, mis santos, mis velas, mi rosario, y uno lo practica por tradición. A mí, yo veía a mi abuela, mi suegra, tenía cuadros en cada lado y ponía su mano y regresaba y luego regresaba y uno va aprendiendo eso y aunque ve que no sirve, es increíble, se aferra a eso. Exactamente. ¿Qué necesidad es eso? Eso es, hermana, gracias por esa reflexión. ¿Qué necesidad es aferrarte a algo que no tienes garantía de que es verdad? No, sabe uno que no sabe lo que está pasando. Ahora, hermanos, aquí está. Y aquí está, hermanos, desde el miércoles ando tocado y sensible y todo eso. Necesitamos las palabras verdaderas de Dios. Amén. Así es. Pablo les dice, los judíos preguntan, ¿de qué sirve tener judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Pablo les dice, tienen las palabras verdaderas de Dios. Todo el mundo tambalea. Todo el mundo cree una sarta de barbaridades. Y ustedes tienen la palabra de Dios. Todo mundo está en confusión. Todo mundo no sabe qué va a pasar y ustedes tienen las palabras de Dios. Hermanos, tenemos las palabras de Dios. Tenemos las palabras de Dios. Hermanos, tenemos. Ahora, yo como, hermanos, yo como pastor y ya como siervo de Dios, quiero ser muy cuidadoso de esto. No quiero nunca verme arrogante de decir, solamente aquí predicamos la verdad. No quiero verme arrogante de que nadie más puede ocupar el púlpito. Pero es mi responsabilidad que se den las palabras de Dios. Y es mi responsabilidad enseñar cuando no es verdadera palabra de Dios. Hermanos, uno por joven, miren, no soy viejo, y uno por joven, uno se contiene mucho.
Hermanos, hay muchos predicadores famosos de iglesias y de movimientos, que cuando uno es joven, uno dice, pues, ¿cómo vas a decir algo en contra de ese hermano? Pues, mira, tiene una iglesia de 500, tiene una iglesia de 2000, tiene una iglesia de 3000, ¿y tú qué tienes? Y uno como joven, uno dice, bueno, pero ahora, no importa que estoy joven, si no dan las palabras de Dios, si no dan las palabras de Dios, entonces, ahora, por favor, entiéndame, yo no quiero ser arrogante, no quiero perder el piso, el suelo que piso. Pero hermanos, no debemos tolerar lo que no es la verdadera palabra de Dios. No debemos tolerar la tradición engañosa y superficial, porque nos hace daño. Porque la religión, hermanos, lo que es religión nos ha condenado a hacer un montón de cosas que Dios nunca intentó. Y en este argumento, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en este argumento Pablo les está diciendo, tienen las palabras de Dios, ¿les parece poco? Tienen las palabras de Dios. Ahora, hermanos, perdón, nada se compara a la palabra de Dios escrita. Nada tiene comparación a la palabra de Dios escrita. Nada, nada, ningún consejo, ninguna opinión, ninguna tradición se compara a la palabra de Dios escrita. Así es que si queremos saber que andamos bien, hay que filtrarlo todo a través de ¿qué? ¿Quiere saber si usted anda bien con el Señor o no? No se fije en lo que la gente piensa, en lo que su pastor piensa, fíjese en lo que la Biblia dice. Hermanos, necesitamos un cristianismo más de la Biblia. Necesitamos un temor más de la Biblia, que viene de la Biblia y no que viene de la religión. No que viene de las iglesias, que viene de la bendita palabra de Dios. Eso es lo que tenemos, la bendita palabra de Dios. Hermanos, eso es por eso, hermanos, por eso una vez más le digo, como su pastor, si usted está leyendo la Biblia y usted no está entendiendo, usted necesita hacer algo, por favor. Usted necesita hacer algo, porque, hermanos, no podemos pensar que podemos seguir leyendo y no entendiendo, y nuestra vida va a cambiar, y vamos a progresar, y vamos a tener fuerza, y vamos a tener esperanza, si no entendemos las benditas palabras de Dios. Hermanos, en la historia ya pasó eso. Hermanos, cuando la Iglesia Católica dominaba, todo era en latín. ¿Quién entendía latín? Nadie entendía latín. Y hoy en día tenemos la bendita palabra de Dios, pero a veces tenemos un español, y no estoy en contra de la palabra de Dios, pero a veces, hermano, no todos tenemos la educación y el trasfondo. Y aunque tenemos la palabra de Dios, no entendemos la palabra de Dios. Y yo le ruego, como su pastor, que por favor haga algo si no está entendiendo la Biblia que tiene. Y estas son mis sugerencias, hermano. Aparte, además de Reina Valera, yo creo que Reina Valera 60 es una buena traducción, es una traducción más equilibrada. Yo recomiendo estas dos más. Otra muy parecida a Reina Valera es Biblia de las Américas. Simplemente actualiza más el español. Pero esta es una traducción más formal. Trata de respetar más la gramática y la sintaxis de los escritos originales. Actualiza el español. Y la otra, hermanos, es una traducción más dinámica, que trata de traducir más las ideas. ¿Ok? Trata de traducir más las ideas y es lo que vamos a usar ahorita. Hermanos, si tenemos las palabras de Dios, entreguémonos a entender las palabras de Dios, leer las palabras de Dios, porque no tenemos cualquier cosa. Piénselo, hermanos, no tenemos cualquier cosa. A mí me está diciendo actualmente que la Biblia, quién sabe si la escribió Dios, quién sabe si es palabra de Dios. Entonces, aunque uno platica que si es la palabra de Dios, porque está suficientes ejemplos, no es la palabra de Dios, y el Señor que no va a basar en. Entonces, como dice usted, tiene más que para creer en la teoría del Big Bang, en la teoría de la evolución. Salió un sacerdote católico diciendo que sí existe la teoría del Big Bang, de la evolución de los extraterrestres. Sacerdote católico. Sí, sí. Nosotros sí
sí estamos a favor de todo eso. Dice, creemos que la Biblia está bien, pero también está bien la teoría de la evolución del Big Bang. No se puede, no se puede, Sí está contradiciendo, no se puede. pero como la Ahora, gente no absorbe nada de la ahora. palabra de Dios, si el sacerdote ya está autorizando eso, el Papa le autorizó la- Ahora, hermana. Amén, hermana. Usted no se preocupe por ellos van a dar cuentas. Usted preocúpese por usted en entender y darles las palabras de Dios. Nuestra obligación es entender nosotros las palabras de Dios y darles a los otros las ¿qué? Palabras de Dios. Hermanos, no les demos religión. Démosles las benditas palabras de Dios. Las palabras de Dios. Es como lo dijo ahorita con el hermano. Yo le diría que nos corrija cada vez que nos salgamos del volcán. No estamos hablando correcto la palabra. Sí. Corríjanos. Sí. Pero hermano, es un Sí, sí. Ahora, hermanos, y quiero hacerlo con mucho amor y respeto. Quiero hacerlo mucho, pero estoy llegando a este punto, hermanos, de mi vida, que necesitamos las palabras de Dios, la libertad de adorar a Dios y servir a Dios y obedecer a Dios por sus benditas palabras, por lo que Él realmente dijo, Entonces, si vamos a hablar, hermanos, desde los que vinieron el miércoles, desde el miércoles, Dios ha estado pegándome en el corazón de la importancia de sus benditas palabras. Y no estoy diciendo de los mensajes, de los sermones, de sus benditas palabras. Entender lo que está escrito aquí. Tomar, hermanos, de nuevo, cada artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, conjunción en la palabra de Dios seriamente para averiguar el mensaje escrito ahí que se puede entender, hermanos, con la lógica natural. Hermanos, que se puede leer ahí. Y ese es el argumento que Pablo les está diciendo aquí. Los judíos preguntan, ay, ¿de qué chiste tiene ser judío entonces? Tiene la palabra de Dios. Los griegos andan presentando mitos de cómo surgió todo. Los romanos están creyendo y ustedes tienen las benditas palabras de Dios, Pablo dice, y les dice, ¿no creen que eso es ventaja? La gente anda creyendo en amuletos, la gente anda creyendo en un montón de cosas, mentiras y engaños. Y la gente está pagando un montón de cosas. Y ustedes tienen la bendita palabra de Dios. Dice Pablo, ¿no esa es una ventaja? Eso es una gran ventaja. Ahora mire aquí, segunda objeción. Ahí en su hojita, segunda objeción. Alguien, la premisa implicada. ¿Cuál es la premisa implicada? Alguien ahí, por favor. La posesión judía de las palabras anunció como resultado el fin al que el arte de Israel en el cielo. Ok, aquí está la pregunta. Mire cómo se entiende mejor aquí la pregunta. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueren infieles, Dios también será infiel? O sea, los judíos están preguntando, a ver, si los judíos han sido infieles, ¿eso significa que Dios los va a pagar con la misma moneda? Y Pablo les responde, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es ¿qué? Dios es veraz. Y luego presenta una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí se percibe, esta es la tercera cita del Antiguo Testamento en la carta. Pablo citará Salmo 51:4. Este salmo, según el superíndice, vaya a Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Hermanos, según el superíndice, hermanos, los salmos, muchos de los salmos vinieron con un comentario, ¿verdad? No sabemos si eso fue inspirado o no inspirado, pero este salmo vino con un superíndice, un comentario arriba. No sé si su Biblia lo tiene, ¿verdad? Mi Biblia lo tiene. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el
profeta, ¿verdad? Entonces, ya no es que nos diera la ocasión de que fue escrito ese salmo. Nos ayuda muchísimo, porque miren las palabras. Vamos a leerlo. Ahora déjenme enseñárselo de nuevo en Nueva Traducción Viviente. Aquí lo voy a poner. Salmo 51. Y luego vamos a leerlo en Reina Valera. Salmo 51. Salmo 51. Rodrigo, ven, tantito. Bueno, no, luego. Ten misericordia de mí, oh Dios. Este es David. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifica de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho todo lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esta es lo que está citando Pablo. Esta es la porción que está citando Pablo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está tratando de decir este pasaje? ¿Qué es lo que está tratando de decir este pasaje? Ok, mira aquí. En los primeros 4 versículos, David pide por la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. Versículo 1. Y la limpieza de la culpa pesada que aplasta su conciencia. Versículo 2. Lávame de la ¿qué? Culpa. Culpa, hermanos. Dios ha creado la culpa para aplastar nuestras conciencias, para que su peso sea tan grande que no podamos estar a gusto. Dice aquí, él reconoce que no puede escapar de sus pecados que le aquejan día y noche. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Y en la primera versión del versículo 4, y por lo tanto reconoce, contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Ahora, hermanos, como resultado, afirma que Dios tiene la razón y que su juicio es justo. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Por qué dijo eso? Esto viene como consecuencia de la confrontación que Dios le ha hecho por medio de Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Hermanos, cuando en el libro de Samuel, como están pegados los relatos, ¿verdad? El capítulo 11 nos enseña cuando David se mete con Betsabé y manda a traer a su esposo y mata a su esposo. Y el versículo 12 inmediatamente está la escena donde Dios manda a un profeta a confrontarlo, ¿verdad? Por su pecado. Ahora, esa lectura parece ser, hermanos, cuando lo leemos así en la Biblia, parece ser como que Dios lo fue a confrontar rapidito. Pero al parecer, hermanos, por el superíndice y otra cronología, hermanos, probablemente David tardó 1 año en que Dios, ¿verdad? Le dejó estar 1 año. Y después de 1 año, manda al profeta Natán. Y los primeros 4 versículos que leemos aquí, o los primeros 3 y 4, la primera parte, es lo que David experimentó, hermanos, en ese año. Se metió con una mujer que no era su esposa. Embarazó a la mujer. Trajo a uno de los mejores de sus soldados, uno valiente. ¿Para qué? Para que se fuera a meter con su esposa y decir que era de él. El hombre no quiso. Fiel al Señor y fiel a su rey. Entonces David dijo, bueno, mándalo a la guerra donde van los más valientes para que mueran. Hermano, ¿usted cree que esa culpa no le aplastaba? Entonces, Natán, ahora, nótese la confrontación de Natán. Vaya a 2 de Samuel, versículo 12:9. Mire 12:9, 2 de Samuel 12:9. Mire lo que le dice Natán. Mire lo que le dice Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No podía haber durado un poco menos o el tiempo de embarazo de Isabel, porque cuando ora, el rey David ora por el niño cuando estaba a punto de nacer, según la escritura, ¿no? Para que no muriera el niño. Puede ser. Ora cuando murió. Ahora cuando murió, pero puede ser, dice usted por los 9 meses. Sí. Puede ser, puede ser. Hay varios detalles ahí, ¿verdad? Hay varios detalles ahí. Y sí, la verdad sí, hermano Juan, pensándolo bien. Sí, tiene razón. Tiene razón. Y después cuando tenía, cuando el niño. Exactamente, sí. Sí, porque no se cocinó 12 meses, ¿verdad? Y ya. O sea, no es como. Y esta es la cosa. ¿Por qué mandó a traer a David a Urías? Exacto, porque había, ¿qué? Porque se había embarazado. Entonces, imagínense, ella supo que estaba embarazada. ¿Qué le gusta? ¿El siguiente mes? O sea, por más temprano el siguiente mes. Y dice, David, ¿qué crees? Estoy embarazada. Pues mándalo a traer de una vez. Para que nazca el 7 mesino. ¿No? ¿No? O sea, piensa cómo pensó David. Pues mándalo a traer y pues ya que nazca 7 mesino. Sí, tiene razón, hermano Juan. Ahora, nota aquí. Y aquí, ¿a poco Dios ya le había dicho que no lo hiciera? ¿Por qué le dice Natán, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué le dice Natán, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿A poco ya le había dicho, no agarres a esa esposa y no mandes a matar a ese hombre? Pues sí, con la palabra. Exactamente. Exactamente. En la ley de Dios, bien, hermana Sandra, le había dicho que no cometiera adulterio y que no matara. Entonces, hermanos, mire aquí. Al parecer, y todo esto está en su bosquejo, al parecer este también es el argumento de Pablo en Romanos. Probablemente Pablo quiere llamar su atención que aunque David era el rey, no estaba exento de no obedecer la ley de Dios. Asimismo, la infidelidad de David a los mandamientos de Dios no anuló el plan de Dios para con él y su familia. Ciertamente sufrió terribles consecuencias, pero Dios cumplió su plan porque Él es verdadero, ¿qué? Y fiel. Y entonces, hermanos, mire, déjeme ir otra vez aquí a la diapositiva. Cuando tienen esta pregunta que Pablo anticipa, a ver, algunos de ellos fueron infieles. ¿Acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, también Dios será infiel? No. Por supuesto que no. Y Pablo les dice, mira a David, miren el ejemplo de David. La regó terriblemente. Le fue dado un alto privilegio como el rey de Israel. Y se metió con una mujer y mandó a matar a su esposo. Ahora, noten aquí. Merecía que Dios, pues merecía ya saber muchas cosas. Pero Dios le conservó la vida y cumplió sus promesas, aunque él no fue fiel. Y es lo que dice Pablo. Todos los demás sean mentirosos y Dios sea ¿qué? Veraz. Así como la historia de David nos enseña. Es lo que está tratando al citar Pablo del Antiguo Testamento, está tratando de llevarnos a pensar eso. Hermanos, ayudarnos a pensar eso. Hermanos, Dios no nos va a pagar nunca con la misma moneda. Y nuestra infidelidad no va a obstaculizar sus propósitos. No. No. Y los únicos que van a sufrir las infidelidades somos nosotros. ¿No? Sí, yo también platicaron que Dios autoriza a las mujeres que nacen como homosexual
Es que no puede autorizarlo si él lo prohíbe, porque sería infiel exactamente. No, no te pueden mandar homosexual y después condenarte por ser homosexual. Exactamente. Y gracias, hermana Sandra. Entonces, ya la hermana Sandra mire, nos dio una buena ilustración. Viene la tercera pregunta que Pablo anticipa. Tercera pregunta ahí, hermanos. ¿Cuál es la premisa implicada? El rechazo de Israel a Jesús, el Mesías, fue usado por Dios para una mayor extensión y expresión de la justicia de Dios en particular, para la salvación de las gentiles. La pregunta, alguien lea la pregunta, por favor. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otro lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue. Este no es más que un punto de vista humano. Mire el razonamiento que llegaron a tener. A ver, pues miren, al menos algo bueno pasa. Pues sí, yo soy infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Pues yo sí le fallo, pero Él no me falla. ¿No ven que cumple un buen propósito? Porque muestra lo justo que es Dios. Entonces, a ver, Señor, si mi infidelidad resalta tu fidelidad, dice la objeción aquí, ¿no es injusto entonces que me castigue? Pues sirve para que mi oscuridad y mi negredad sirve para que tú te veas más blanco y más puro. Y luego dice Pablo, en Reina Valera dice, hablo como hombre. O esto no es más que un punto de vista que humano. Mira ahí la explicación. Alguien ayúdame. Primer párrafo en la explicación. Sí, donde no dice la historia del pueblo. Ok. No era perfección. No. Estamos en... No, donde dice la historia del pueblo de Israel. Estamos ahí, hermano Juan. A ver, quien lo tenga, ayúdame a leerlo, por favor. Osborne comenta, síguele, Ángel. Comenta que el único de hecho, tomaron medidas transmistas que fueron extremadamente cuidadosos con guardar la letra de la ley. Sin embargo, también fue cuando más preocupados estaban por su religión que por la palabra de Dios. Por tal motivo no pudieron identificar al Mesías y como consecuencia de su oscuridad espiritual lo rechazaron. Note eso. Note eso. Siguiente explicación, por favor. Siguiente explicación. Entonces, esto fue lo que les hizo ocasionar que su infidelidad, maldad, había una y otra vez demostrado la fidelidad. Entonces, no tuvieron mal. Dios resultamos siempre siendo amable y pecado. De este razonamiento, una pregunta. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Ok. Y Pablo contesta, hermanos, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Dice Pablo, no es injusto. No es injusto que padezcas por tus pecados. No es injusto que Dios va a aplicar juicio. No, eso no es injusto. Dios es justo. Dios es justo. Y hermanos, parte del castigo que sufrió Israel, adivinen por qué pasó. Porque Dios es justo. No los podía dejar libres en su pecado. Hermanos, hay una aplicación para nosotros como hijos de Dios. Hermanos, el Dios que es bueno en ayudarnos en nuestros momentos más difíciles, tristezas y necesidades, es el mismo Dios que está comprometido con nosotros cuando andamos en obstinación y necedad, y por su misma justicia necesita castigarnos y darnos dolor. ¿Por qué? Porque Él es justo. Es justo para ayudarnos, pero también es justo para castigarnos. Dice Pablo, no digas que es injusto. Porque entonces, si Dios fuera injusto,
¿cómo podría tener autoridad para juzgar al mundo? Y entonces, hermanos, venimos a la cuarta pregunta. Cuarta objeción. Versículos 7 y 8. La premisa implicada. Dios se ha valido del rechazo y la infidelidad de su pueblo para sus propios fines y para glorificarse a sí mismo. Alguien ayúdame con la pregunta, por favor. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuando más pecamos, mejor. Esa es la explicación de ese versículo, hermanos. Versículo 7. Esa es la explicación del versículo 7 y parte. Miren, hermanos, lo que la gente había llegado a pensar del evangelio de Pablo y de lo que Pablo predicaba. Dice, hermanos, note, alguien podría argumentar, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más que gloria a Él? Dice Pablo, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Ok, alguien lee la explicación ahí abajo, por favor. La primera explicación. Aparentemente los oponentes de Pablo estaban haciéndose cargo en su contra. Si el pecado realmente produce la justicia de Dios y aumenta su gloria, entonces sería natural querer pecar aún más para que de ello resulte más y más bien. Pablo llama a este cargo alum. El término griego también significa blasfemia. Entonces, ¿sí o no? Imagínense meterse en ese racionamiento. Si mi pecado resalta su veracidad, si mi pecado le da gloria a Él, pues ¿qué tengo que hacer? Pecar más. Como dice la pregunta de Romanos 6, ¿no? Y hermano Juan, bien. Sí, ya. Alguien, la siguiente cita, porque Pablo va a hablar sobre este asunto. La siguiente explicación. La falsa enseñanza a la que se pone aquí no es diferente a la del capítulo 6, aunque hay una diferencia. Aquí se trata de que la gracia merecida y todo funciona en la práctica. Aquí Pablo se preocupa por la justicia de Dios y una posible blasfemia contra Dios por la forma en que se quiera actuar. Los dos están relacionados, pero no son lo mismo. Exactamente, Pablo va a decir, en el capítulo 6 también están diciendo, ¿verdad? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, en ninguna manera. Ahora déjenme leer el tercero. Si pensamos más en el trasfondo de los judíos, ellos están pensando que Pablo está enseñando una doctrina en donde en lugar de guardar todas las estrictas regulaciones de Dios, solo tienes que creer en un Cristo crucificado que te perdona de tus pecados y te permite vivir libre de la ley como un requisito. Entonces, si pecas, pues solo confiesas tus pecados y ya. Todo se resuelve y entonces puedes seguir viviendo tu vida. Esa es la manera como estaban concibiendo el evangelio. Pero este tipo de pensamiento, Pablo responde fuertemente, hermanos, que dice, los que dicen tales cosas merecen ser ¿qué? Condenados. Quien ve en el evangelio y la salvación el permiso para pecar, dice Pablo, tales personas merecen ser condenadas. Ahí vamos, exactamente, ahí vamos. Hermanos, déjenme leerle esto. No hay cosa más terrible que pensar que la salvación y el evangelio te dan la permisividad de pecar o arrepentirte cuando quieras, concluyendo que al fin Dios es fiel y dijo que nos va a perdonar. Muchos piensan así de la salvación.
Hermanos, en términos modernos, no hay cosa más terrible que anhelar ser librados del infierno y por tal motivo hacer una oración o venir a la iglesia para vivir desconectados y en desobediencia de Cristo, quien ha provisto esa salvación. Quien no tiene temor de Dios porque Dios perdona los pecados, no alegra su mujer. Ahora, hermanos, ahí vamos. Hay mucha gente, hermanos, hermanos, esta es ha sido mi experiencia de años. Esta es nuestra experiencia tocando puertas. Oiga, ¿dónde usted va a morir? Si usted llegara a morir hoy, ¿a dónde iría su alma? No sé. Pues la Biblia dice que al infierno, ¿quiere ir al infierno? No. Pues mire, tengo la solución, Cristo Jesús. ¿Quiere hacer una oración? Hasta 2 te hago. Y oran. Oiga, usted quiere tener una relación con Cristo, usted necesita leer la Biblia. Usted necesita obedecer a Cristo. Usted me necesita negar a sí mismo. ¿Quiere? No, fíjate que ahí sí te voy a quedar mal. Entonces, no entendieron el evangelio. Hermanos, eso no es ser salvo. Y eso no es el verdadero evangelio. Quien piense que eso es el evangelio, eso no es el evangelio. Y eso no es ser salvo. Quien haga una oración de salvación, pero no quiere tener una relación con Cristo, es muy dudoso. Muy dudoso. El Señor Jesucristo les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, el llamado a la salvación es dejar de confiar en nuestra justicia y confiar en la justicia de Cristo. El llamado a la salvación es dejar nuestra vida pecaminosa y venir en su ayuda para adelante. Ese es el evangelio. Ahora, a Pablo le habían acusado, lo mismo que nosotros. Piénselo, porque en la lógica se ve muy fácil. Ay, pues nada más oren, nada más díganle a Cristo que lo aceptan. Pero eso es una lógica incorrecta. Y eso es unos ojos incorrectos del evangelio. No, hermanos. Y por eso le digo, yo estoy más convencido que necesitamos este libro para disfrutar las bondades del evangelio. Hermanos, mis recomendaciones. Mis sugerencias para una mejor comprensión del evangelio para los creyentes. Este libro, Las disciplinas de la gracia. Y el segundo libro, este libro lo vamos a llevar en el taller de consejería, Manual del Evangelio para los cristianos. Hermanos, necesitamos entender mejor el evangelio. Mejor el evangelio. Si alguien cree que ser salvo te libra del infierno, pero que no puedes o no necesitas una relación con Cristo y no necesitas una vida de obediencia a Cristo, eso no es el evangelio. Ahora, no estoy diciendo perfección. No estoy diciendo perfección. No estoy diciendo eso. Pero necesitamos entender mejor el evangelio. Esto es lo que Pablo va a hacer en Romanos. Y yo les pido, hermanos, Iglesia de Dios y yo mismo, entendamos el evangelio. Porque esto lo necesitamos vivir y esto lo necesitamos predicar. El evangelio es algo para vivir y es algo para predicar. ¿Ven? Evangelio para cristianos y abajo que dice Milton Vincent. Lo voy a traer, hermano Juan. Aquí lo voy a hacer disponible. Es un librito como de 100 páginas. Aquí lo voy a hacer. Va a costar como 160 pesos. Vincent. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdame, Padre, por favor, y ayúdanos. Señor, ayúdame a presentar quiero en verdad presentar estas verdades con amor a mis hermanos. Pero también quiero ser bien claro. Quiero ser muy claro, extremadamente claro en esto, Señor. Señor, por favor, no permitas que por lo que dije hoy se ponga una carga en mis hermanos que ellos no deben cargar.
Pon la carga de tu bendita palabra, lo que leemos ahí en tu palabra y lo que es claro en tu palabra. Yo solamente estoy tratando de explicar tu bendita palabra. Y cárgalos no con mis opiniones, sino con la verdad de tu palabra. Y ayúdanos a entender el precioso evangelio. El precioso evangelio, por favor, Señor. Ayúdanos. Los cristianos, Señor, no necesitamos el evangelio nada más, no nada más para ser librados del infierno, lo necesitamos cada día. Cada día necesitamos recordarnos que no es por leer la Biblia, que no es por orar que tú nos amas, que no es ni por venir a la iglesia, es por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre. Es por eso. Y la razón que estamos aquí hoy es porque estamos agradecidos. No por obligación, y nunca debe ser por obligación, sino por gratitud al Dios que nos ama. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos un intermedio y, hermanos, el Señor nos ha dado elotitos para intermedio. Así es que hay unos elotitos allá. Eché un cafecito para que se le quite el frío y nos vemos aquí 11:30. 11:30 nos vemos aquí. Pero yo el miércoles en película.